La empatía, el respeto, la comunicación asertiva y el afecto son algunos de los aspectos y principios para convivir en armonía con el otro en cualquier escenario. Hoy hablaremos de convivencia, así comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Cortésmente. Hoy hablaremos de convivencia y para eso hemos invitado al doctor Juan Carlos Medina Correa. Él es abogado, especialista en Derecho Administrativo, en Derecho de Familia y también es magíster en Dirección Estratégica con énfasis en resolución de conflicto. Una persona con mucha experiencia, con un bagaje también académico muy importante y quien pues hoy nos acompaña. Doctor Juan Carlos, qué alegría, qué rico tenerlo en nuestro programa. Camilo, muchas gracias por la invitación y igual para compartir con la comunidad guarceña un tema tan importante y tan interesante en esta época de pandemia. Doctor, al principio mencionaba yo algunos aspectos, algunos principios, valores que podría uno resaltar con respecto a la convivencia, al hecho de estar en un espacio ya sea familiar, público, laboral, académico, para estar en interacción con las otras personas, a lo que uno podría decir que es el hecho de convivir, ¿cierto? De compartir ese espacio. De una manera muy general, ¿cómo define usted un poco lo que es la convivencia para las personas? Camilo, la convivencia, el ser humano es un ser social por naturaleza y por lo tanto necesita estar rodeado de sus pares precisamente como un fortalecimiento a la convivencia. Vivir en convivencia no es fácil, no es fácil, es muy difícil y se vuelve más difícil la convivencia en vida en pareja que en la vida laboral, aunque también se presentan ciertos conflictos. Doctora, hay que, digamos, que empezar a desmenuzar un poco el tema de la convivencia o el término y el concepto, sobre todo en los escenarios, porque indudablemente pues nosotros llegamos al mundo y hacemos de inmediato, para la mayoría de personas, parte de un núcleo familiar, un hogar, una familia. Ahí empieza, digamos, que un proceso para las personas de aprender a convivir. En ese escenario, en ese sentido de la familia, quisiera, doctor, que empezáramos a comprender la convivencia, qué factores inciden, porque usted creo que al inicio dice algo muy sabio y es que no es fácil. Siempre vemos como un mundo donde no aparece el conflicto, donde todos nos entendemos, pero eso no es así, la realidad es otra. Y digamos que en ese núcleo primario como es la familia, empieza a surgir un montón de aspectos que son muy importantes para posteriormente, digamos, que tener algún aprendizaje, algunos hábitos, algunos aspectos que nos pueden generar menos problemas en otros espacios, pero quisiera que empezáramos a hablar de esa convivencia familiar. A ver, la convivencia familiar nos invita especialmente a fortalecer dos elementos, la comunicación y el diálogo. Si no sabemos escucharnos y si no sabemos comunicarnos, se vuelve muy difícil la convivencia. Nos volvemos como el Alka-Seltzer, al mínimo contacto con el agua efervescemos, y es lo que ha llevado que en ocasiones a nivel familiar, donde hay elementos de emotividad por un lado y donde hay elementos de sensibilidad, cuando se unen se vuelven una bomba de tiempo, es donde estallan y es donde se vuelve la guerra del caos. Porque yo siempre he dicho que es muy fácil uno sentarse en el bar, en la acera, en cualquier otro espacio, tomarse una buena cerveza con el amigo o con la amiga y usted dialoga y habla 2, 3, 4 horas sin ninguna dificultad, pero ¿por qué se vuelve tan difícil hacerlo en familia? Entonces hoy la comunicación en familia se ha perdido completamente. Los medios de comunicación, estos elementos de redes sociales, celulares, las comunicaciones ha hecho de que se pierda ese espacio tan bonito que es el comedor de la casa. Era donde uno se sentaba, compartía en familia,
compartía un buen desayuno, un buen almuerzo, una buena comida, dialogaba, se reía, contaba sus alegrías y tristezas, y hoy completamente eso se perdió. Llega el conflicto, entonces no me digas nada, no me grites, no me insultes, y es donde, por eso se vuelve tan complejo la convivencia en familia, porque no somos tolerantes a la situación de la convivencia en familia. En ese aspecto, doctor, quisiera que nos adentráramos en esos factores que indudablemente desde lo cultural, desde lo educativo, empiezan a generar unas alarmas, pero también detonan, como usted lo dice, algunas reacciones violentas, agresivas. Y pues uno en parte, y esas configuraciones, por decirlo de alguna manera, esas narrativas que se han tenido siempre sobre el respeto al adulto, el respeto a lo que era el concepto de sus padres, con el tiempo y adicional a lo que usted menciona de la tecnología, eso ha empezado, digamos que a perderse un poco esa línea entre lo que es, por ejemplo, el respeto y la privacidad. Entonces ya hay lugares privados dentro de las mismas casas, cosa que antes, pues, podría uno pensar que no existía tanto, ¿cierto? Y en esa medida las familias han ido cambiando un poco esa relación, esa interacción entre todos, donde las reglas, las normas empiezan como a perderse un poco, doctor. Hoy la dinámica familiar ha cambiado en su contexto, y cuando hablamos de familia, y cuando le decía ahorita que esos dos elementos de diálogo y de escucha se perdieron completamente, es porque formar en valores no es fácil. Entonces yo siempre he dicho que aquel joven que no aprendió de familia a respetar a papá y a mamá, menos va a aprender a respetar a un tercero con quien no tiene ningún vínculo. Y son cosas que se aprenden en casa. Nos hemos olvidado que el ser humano desde que nace hay que empezar a formarlo en muchos valores, y hay un documento muy bonito del doctor Hernán Anclares, que fue exmagistrado de Medellín, y se llama Al rescate de los valores perdidos. Y precisamente ese documento nos invita a rescatar esos valores perdidos que hemos dejado perder en familia, porque ya los chicos hacen lo que les venga en gana, como bien decían nuestros abuelos. Espero no suene tan duro ese término, pero la realidad es que hoy a los padres les da temor colocar límites en el hogar. A los papás hoy les da temor colocar castigos a los hijos. Hace poco salió la ley de prohibición de castigo físico, pero eso no quiere decir que no podamos reprender a los hijos. Una cosa es reprender, otra cosa es maltratar, que es la prohibición que hace la norma. Entonces todos estos valores se han ido perdiendo, y hoy tenemos que ir al rescate precisamente de esos valores, porque todo comienza en casa. Todo, absolutamente todo. Y estamos dejando el sistema educativo que asuma unas responsabilidades que son propias del hogar. Y eso ya llega a un punto en que es muy difícil. Digamos que hay unos elementos, unos principios, unos valores que son transversales a cualquier escenario donde queramos nosotros ubicar o situar la convivencia. Los ha mencionado usted, doctor: el respeto, la tolerancia, esa parte, digamos, que empática con el otro. Asimismo, digamos que hay unos aspectos, si bien quisiéramos llamarlos un poco ya más técnicos, como es la norma, como es, digamos, que el tener algunos aspectos que nos permitan, usted lo acaba de mencionar, en la casa, decir, hay unas normas, hay una concertación, que creo que también es muy importante, y ya quiero que entremos un poco en esa parte también de lo que es la resolución del conflicto, que es tan importante. Pero antes de eso, quisiera, doctor, que habláramos de cómo esa convivencia, ya en un espacio público, ya sea una institución educativa, un trabajo, estar en un negocio público, ahí cómo concebir, cómo comprender la convivencia desde esos ejes transversales. Bueno, ya hablamos de una primera convivencia, que es la familiar, que dijimos que a veces cuando no se fortalecen ciertos elementos a nivel interno, esa convivencia familiar sale a lo público. Y cuando ya esa mala convivencia familiar o esa buena convivencia familiar
no se sabe manejar en estas cuatro paredes, cuando dejo que esto de acá se salga, ya no es privado. Esa situación de violencia que se genera en esas cuatro paredes salen a la luz pública, ya se volvió público. Y se vuelve público porque ya sale al entorno social como una violencia intrafamiliar, si es del contexto a nivel de esposos o de padres e hijos o hijos o padres, o se vuelve más complejo, que es la violencia con el vecino, que es esa convivencia social que ya no la entra a regular un sistema normativo intrafamiliar, sino que es ese código de convivencia ciudadana que es muy nuevo, que es reciente, y ya no es competencia de un espacio como comisaría de familia entrar a un espacio íntimo familiar, sino que ya lo resuelve una institución como es la inspección de policía. Entonces, esta situación acá de familia, que es una convivencia mucho más compleja, cuando sale a la luz, al entorno, a lo social, a la cuadra, a la calle, sale en exposición de otros escenarios que llevan inclusive a que ya no se utilice acá el maltrato verbal, sino que aquí ya se utilizan otro sistema de armas, como piedras, como ¿por qué no decirlo?, el machete, el palo. Entonces se vuelve más complejo. Y ya esto que era aquí de 2, se vuelve aquí de 4, se vuelve de 8, o se vuelve de toda una cuadra porque ya no me aguanto el vecino, y esto se va agrandando. Entonces, de lo que era 2 o 3 personas, ya se va abriendo la brecha y termina prácticamente en gran parte en un problema ya del pueblo, porque ya es la rivalidad en 2 familias que no se entienden, que no se respetan, y en ocasiones hemos encontrado que esos conflictos, cuando no se intervienen de manera asertiva, pasan de generación en generación. Y el Retiro no ha sido ajeno a eso. Aquí hemos tenido familias con conflictos de 10, 15, 20, 30 años, que a hoy todavía se piensa cómo intervenirlos porque no sabemos. Al inicio, doctor, usted hablaba de la comunicación, del diálogo. Este aspecto que es tan importante para cualquier, digamos que manera de relacionarnos, presenta muchos retos para las personas. Para uno realmente es muy triste escuchar historias ahora con las redes sociales, que por un mal comentario, digamos que una palabra, una frase, un comentario fuera de lugar o mal interpretado, se generan dentro de los barrios, para colocarlo también en ese escenario de lo que son los vecinos, y se empiezan unos conflictos y se altera la convivencia. Es muy triste porque digamos que en las familias tenemos más oportunidades de sanar, además que los vínculos de afecto, de amor, de lo que implica esos vínculos ya familiares, pues ayudan en que en algún momento uno pueda sanar una herida, a sentarse y decir, sí, me equivoqué, y dejar esa parte atrás. Pero a veces en los vecinos, esas brechas, ese mal comentario, eso que usted escuchó, eso que escuchó de otra persona, se convierte en una brecha que nunca se cierra. Sí que hay que cuidar la convivencia dentro de los vecinos. Hoy, ¿cuál es el problema, Camilo? Y es que en ocasiones nos quedamos con la palabra y no con el contexto de la palabra. En nuestro lenguaje existe una palabra muy común que, dependiendo del estado de ánimo, tiene su significado. Todos sabemos cuál es. Puede significar un saludo, como puede significar un insulto. Puede significar alegría, puede significar tristeza, puede significar dolor, puede significar el decirla, dependiendo del estado de ánimo, suena muy bonito, como también puede sonar. Es como dicen nuestros abuelos, el tono, el tonito. El tono. Entonces analizamos la palabra y no el contexto. Y en ocasiones, cuando se analiza el contexto, es donde logramos identificar el por qué se está diciendo ciertas palabras. Y en esa medida, pues hay varias herramientas que ayudan a la convivencia, por ejemplo, en los barrios, como los manuales de convivencia. Asimismo, en las instituciones educativas, que pues lo que pretende es que sean construidos con la comunidad y sobre todo que pasen por procesos educativos, porque la norma, y usted, doctor, desde su
profesión, desde su trabajo como comisario, pues sabe que la norma por sí sola, si no tiene un proceso, digamos que de educación, de comprensión, de llevarla realmente al lado de no generarla en esas brechas que se dan, es muy importante. Pero hay muchas herramientas que ayudan a la convivencia, como el caso de los manuales de convivencia. Hay algo muy importante, Camilo, y tú lo dices, es que cuando estamos en el contexto escolar existen los manuales de convivencia, o póngale el nombre de reglamento estudiantil, como también nos tocó a nosotros, y es donde se regula todo el comportamiento interno a nivel de la institución educativa, y que hoy está de boga porque hace 6, 7 años sale una norma que obliga a las instituciones educativas precisamente a modificar los manuales de convivencia y a estructurarlos frente a un nuevo entorno social. Hace 20 años a uno le decían váyase para la casa, uno cogía su maleta y se iba. Entonces sale la ley 1620 y dice, venga, eso ya no se puede hacer así. Venga, rector, hoy hay que garantizarle a ese estudiante un debido proceso. Dígale por qué lo va a suspender. Invita al docente a decirle que ya la suspensión ya no es una medida pedagógica muy positiva, porque se volvió inclusive más que una sanción, es un premio para el estudiante. Entonces esta ley modifica todo el lenguaje, los manuales de convivencia, donde ya no se habla de faltas leves, graves y gravísimas, sino que se habla de situaciones tipo 1, tipo 2, tipo 3. Aparecen las empresas con sus manuales laborales, donde también estructuran un manual el manual de convivencia laboral, y es donde, así no lo conozcamos como empleados, en ocasiones tenemos que cumplirlo, porque el desconocimiento, como dice un principio general del derecho, el desconocimiento de la norma no me exime de su cumplimiento. Pero uno les pregunta, ¿usted conoce el manual de convivencia laboral? Y muchos no lo conocen, porque son 10, 20 hojitas pegadas en una cartelera en tamaño 5, y eso no lo lee un brujo. Entonces, y a nivel de nosotros como servidores públicos aparece a hoy la ley 734, que es la que nos regula y es el manual de convivencia de nosotros, que es el Código Disciplinario Único. Entonces son 3 contextos donde existe un documento que nos regula a nivel normativo, y yo siempre he dicho, ¿por qué en el hogar no hay un manual de convivencia? Uno no encuentra un manual de convivencia dentro de la casa donde digan, esta casa no se grita, acá se respeta, acá se vive en orden, y uno no encuentra eso. Esa es una muy buena invitación a las personas que nos están viendo en este momento, las familias, y sobre todo pienso, doctor, que hay algo muy importante, y es la concertación. Digamos que indudablemente el hecho de que las normas siempre vayan, digamos que en una sola línea, donde es imposible, digamos que en algunos casos, o debatirlas o aportarles, a veces hacen que generen como cierta resistencia. Todo en concertación genera más convicción. Es válido que dura la norma, pero es la norma, dura la lex, pero es la lex, como dice el latinazo jurídico. Pero eso no quiere decir que se tenga que cumplir en estricto cumplimiento, y así como dice, no, la norma también se interpreta, y por eso hablamos de ese entorno familiar donde se empieza a identificar la norma para aprender. Obviamente, si yo aprendo aquí en casa a respetar la norma, la respetaré en el entorno social. Pero lo triste es que hoy uno no encuentra, como lo decía ahorita, aunque en las visitas domiciliarias que a veces hacemos, hemos encontrado uno que otro hogar donde dice, acá no se grita. Una pequeña frase en la nevera, una pequeña frase cuando usted abre la puerta de la calle, acá en este hogar no se grita. Y esas pequeñas frases, créamelo, Camilo, que eso impacta y eso genera una buena convivencia en el hogar, porque siempre la voy a recordar cuando genero cualquier dificultad con mi pareja. Entonces no voy a gritar, no voy a alzar la voz, no lo voy a insultar. Entonces créame que eso sí genera el impacto dentro de lo familiar, y lo familiar siempre va a tener su repercusión en lo social. Así es. Bueno, entonces digamos que tenemos un escenario del cual hemos venido hablando y hemos hecho mucho énfasis, ese entorno familiar, cómo desde la casa, desde el hogar, el ejemplo, la concertación, tener clara esas normas, esas reglas que nos pueden regular, porque si bien el ser humano pues tiene, digamos que
o está cargado de valores, de hábitos, de comportamientos que le permiten a uno discernir, entender qué está bien y qué está mal sin tener que conocerlo, requiere de unos procesos, digamos que donde ya sea, como lo hemos mencionado, por medio de la ley, de procesos ya más educativos, se genere esa convicción hacia el respeto del otro. Y en esa medida creo, doctor, que la comunicación, la tolerancia, pero quisiera que entráramos en esta parte del programa, cómo resolver el conflicto, porque sabemos, y usted lo decía al inicio, la convivencia no es un espacio donde todos estamos felices, donde no hay un solo problema, donde todos nos comprendemos. Eso es muy difícil y sabemos que aparece el conflicto, el problema, el no entendernos. ¿Cómo pasar esa etapa, cómo mejorar esos entornos a partir de la resolución de los conflictos? Lo importante es que si no tenemos claro que si desde el momento en que aparece la dificultad interna no empiezo a buscar la solución, esto se me va agudizando, y recordemos que aquella tensión, aquella pequeña situación de la expresión verbal, si yo no empiezo a abordarla desde muy temprano, en el momento en que apareció, se me va convirtiendo en algo físico. Y retomo dos palabras. Lo primero que hay que hacer en familia es aprender a escucharnos. Muchas veces oímos, pero no escuchamos. Y en ocasiones sucede la dificultad en familia, pero cuando empieza a escucharse el ruido del ruido, nunca lo abordo, porque al ser humano le da temor la confrontación. Nosotros le tenemos miedo a la confrontación, a que nos confronten. Entonces eso en familia se vuelve más complejo, y por eso en pareja se vuelve tan difícil, porque entonces yo me di cuenta que usted esto y lo otro, y que usted como esposa también esto. Entonces cuando vamos a hablar, no me hables nada, no quiero escucharte, no quiero hablar contigo. Entonces no hay espacio para el diálogo. Entonces, primero tenemos que aprender a escucharnos, pero para escucharnos tenemos que tener disposición a la escucha. Y luego, si soy capaz de escuchar, soy capaz de dialogar. Porque son dos cosas muy complejas que, lo decíamos ahora, en otros espacios son muy buenos y nos dedicamos 2-3 horas a hablar y cachar, pero en familia, ¿por qué se vuelve tan difícil? Es la pregunta. Y es porque no tenemos la disposición. No estamos preparados para escucharnos en pareja ni en familia, porque los hijos tienen temor que papá y mamá los confronten, porque como compañero, como esposo tengo temor a que me confronten, entonces a todos nos da temor que nos controlen. Entonces, primero hay que saber escuchar. Si sé escuchar, sé dialogar, y abro el espacio del diálogo. Y saber que si vamos a hablar es a dialogar, preparado para escuchar lo que en ocasiones no quiero escuchar, pero que tengo que escuchar. Creo que ahí hay una clave muy importante, y yo diría que no solo en la familia, sino que ese ejercicio que usted nos propone, doctor, es válido para cualquier escenario, entre vecinos, entre compañeros de trabajo. Ese mensaje de escuchar, y escuchar para comprender al otro, no para ver cómo le voy a contestar más feo o con más argumentos, que desafortunadamente a veces vivimos en una sociedad que polariza, que nos invita mucho a esa confrontación. O que señalamos. Exacto. Entonces, en esa medida creo que ese ejercicio práctico tan necesario es muy importante en cualquier escenario. Eso nos ha llevado, Camilo, a implementar un nuevo modelo de atención, que es la mediación familiar. La mediación familiar es un método alternativo de resolución de conflictos que no está dentro de lo jurídico, pero que sí dentro de lo psicosocial. Entonces, hemos implementado con una nueva profesional que ha ingresado a la oficina, precisamente para empezar a abordar esa mediación familiar desde lo colectivo, para enseñarle a la familia a escucharse, a escucharse y hablarse dentro de lo colectivo. Y es lo que queremos implementar como un método alternativo de resolución de conflictos aplicable desde lo familiar a un entorno social, a un entorno laboral, que también se vuelve a veces muy complejo, y el entorno laboral también es muy difícil, porque a veces las rivalidades son más desde los egos, que realmente desde una posición de las emociones. Entonces, por eso a veces lo laboral se vuelve
a veces tan difícil, igual es mi compañero de trabajo, no hay vínculo afectivo, si se deja generar se vuelve más complejo, pero esa convivencia laboral también a veces, lo familiar repercute en lo social y lo familiar repercute en lo laboral. Así es. Por eso a veces hay una frase que dice que si yo no sé administrar a mi familia, a veces se vuelve difícil administrar la empresa. Entonces yo llegar a una empresa a imponer, pero en familia no soy capaz, se vuelve muy difícil. Doctor Juan Carlos, pues ha sido realmente muy importante el tema. Sabemos que el tiempo es corto y pues indudablemente para nosotros acá en este espacio de Cortésmente siempre propiciamos esos conceptos que de una manera muy general pretenden, digamos que estimular, incidir un poco en ese criterio, en esos conceptos, en esos conocimientos de las personas que nos ven, y en esa medida creo que la convivencia es un aspecto muy necesario para la sociedad, para la familia. Creo que el mundo hoy requiere de poner la convivencia como en el escenario, en la mesa, en todos los aspectos educativos, culturales, y quisiera que finalmente dejara ese mensaje, porque creo que en un país polarizado, a uno a veces le da mucha tristeza cuando la gente dice, no, yo no hablo de política, yo no hablo de religión, yo no hablo de fútbol. Hay temas que pareciera que no tienen como, que no se pueden refutar, que no se pueden, digamos que, poner en discusión, y eso genera unas mentes muy cerradas. La convivencia requiere de mentes que estén abiertas al otro. El objetivo, Camilo, y para finalizar, yo pienso que no le podemos tener miedo a la confrontación. Y el hecho de que es que hay unos temas que a veces parecen vetados, pero que no están vetados porque tenemos que saber de todo. Hoy tenemos que saber de política, hoy tenemos que saber de religión, hoy tenemos que saber de fútbol, que también nos genera muchas dificultades, y son temas que cuando se abordan generan conflicto porque no se saben abordar. Creemos que si hablo de religión voy a generar dificultades con el que es cristiano o es católico, que si hablo de política pues ya creé la rivalidad porque si yo no estoy contigo estoy contra ti, y si en otro contexto siempre lo veo como que vaya en contravía de la posición del otro. Por eso hablar con argumentos es muy bueno, y por eso debatir con argumentos es muy bueno, y se presta obviamente para generar un buen diálogo. Así es. Y finalmente, doctor Juan Carlos, desde su experiencia comisario por algunos años acá en el municipio del Retiro, donde hace una labor muy destacada, porque conozco de su labor, de su profesión, de su familia, y pues sé que es una persona con mucha vocación al trabajo, muy preparado, y que hace un trabajo con mucha seriedad, con mucha convicción, muy comprometido por su profesión. Digamos que no solo acá en el Retiro, sino donde usted ha tenido la oportunidad de laborar y de trabajar, ¿qué experiencias significativas podríamos destacar a nivel de prácticas, ya a nivel de trabajo, con respecto a mejorar esa convivencia? O sea, ya digamos que en un escenario ya más institucional, sirven las campañas, qué tipo de procesos quisiera usted, digamos, que destacar en todos sus años de trabajo en torno a mejorar la convivencia. Hoy el trabajo no tiene que estar dirigido a niños y niñas y adolescentes. Hoy todo lo que sea campañas de prevención y promoción tiene que estar dirigido a los adultos. Es donde más dificultad se ha presentado. Creemos que tenemos la razón y no es verdad. Y hoy los niños, niñas y adolescentes nos enseñan mucho. Tenemos que aprender a escucharlos, tenemos que aprender de ellos, y hoy todo tiene que estar dirigido a nivel pedagógico para fortalecer la convivencia desde los adultos y no desde los pequeños. Muy importante, doctor Juan Carlos, pues muchas gracias. Realmente un tema que nos deja muchas enseñanzas, muchas reflexiones, y sobre todo quiero insistir mucho en eso. Es un tema que indudablemente tiene que ver, porque lo decía usted al inicio del programa, somos seres sociables por naturaleza, y en esa medida deberíamos de aprender cada vez más a convivir. Y pues muchas gracias a usted por acompañarnos, lo esperamos en otro espacio, porque sé que tiene muchos otros temas con los cuales podría realmente seguirnos aportando al espacio, así que muchas gracias, doctor Juan Carlos. Siempre la orden, y Camilo, disponible cuando me llame.
Muchas gracias, doctor Juan Carlos Medina Correa. Y a ustedes, queridos televidentes, muchas gracias. Estaremos la próxima semana con un invitado más para hablar frente a frente, cortésmente.